Buenos días con todos. Hoy vamos a revisar cuál es el rol que juega el Estado frente a los derechos humanos. El Estado, como es de esperarse, juega un papel central en todo lo que se relaciona con los derechos humanos. Entonces, tradicionalmente, el Estado, a través de sus instituciones, ha sido un instrumento de represión y de dominación de lo que es del cual se suelen valer los gobernantes para actuar sobre los gobernados. En las últimas décadas del siglo XX, la comunidad internacional lo que hizo fue crear instrumentos jurídicos para proteger al individuo de los abusos cometidos en su contra por parte del Estado, pero también uh, con el poder del Estado moderno y las obligaciones y limitaciones que se les impuso al Estado moderno, ha pasado a desempeñar también no solamente un rol negativo, sino un rol esencial en la protección de los derechos humanos. Entonces, el Estado pasa a ser, ¿no?, el único violador de los derechos y a la vez un protector esencial de los mismos. Tiene un doble rol que es de una dimensión positiva negativa a la vez. Vamos a hacer un poco de referencia ahora a la dimensión negativa. Es bastante común que se hable en medios de comunicación de actos que son violaciones de derechos humanos cometidos por personas o grupos en contra de otros. Para la persona afectada es una violación a sus derechos, pero para la sociedad esto constituye un delito civil. Estos actos no constituyen violaciones a los derechos humanos, sino que son delitos que pueden ser perseguidos judicialmente. Entonces, ¿cuáles son las violaciones a los derechos humanos? ¿No es cierto? Son actos que pueden ser políticos, que pueden ser administrativos, legislativos, judiciales o policiales, ejecutados en básicamente ejercicio o abuso de atribuciones que son de autoridad incurrente, que injustamente lo que hacen es vulnerar, atropellar, dañar, lesionar, limitar, menoscabar o amenazar los derechos de las personas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas lo que hace es definir a la violación de derechos humanos como conductas que atentan contra derechos protegidos por los tratados internacionales, que pueden ser realizados por servidores públicos o también por particulares que actúan con la complicidad, autorización o tolerancia de las autoridades. Entonces, estas conductas o acciones son de interés del sistema internacional de los derechos humanos porque las legislaciones internas deben uh, como curarse en sano y no permitir que existan, ¿no es cierto?, dentro de un Estado. Se viola un derecho cuando la violación es cometida por el Estado, sus órganos o funcionarios o agentes, cuando actúan en nombre o representación del Estado. Un acto que es contrario a la ley pero cometido por particulares es sancionado por la propia ley interna de cada país, que es aplicada por los órganos correspondientes del Estado, pero cuando el ofensor en realidad es el Estado o alguno de sus órganos representantes, entonces ahí sí la víctima del atropello se encuentra virtualmente en la indefensión, porque el victimario es el Estado, se supone que debe ser el garante, entonces es juez y parte, ¿no es cierto? El sistema internacional desea prevenir básicamente esa situación y lo que ha buscado hacer es comprometer a los estados partes para que tengan coherencia, ¿no es cierto?, entre las leyes nacionales y cómo las aplican y las leyes internacionales. Cuando el Estado se hace loco con su responsabilidad, ¿no es cierto?, y el afectado queda en la indefensión, entonces se abren posibilidades para que pueda recurrir a instancias internacionales.
haciendo uso de los mecanismos existentes que son creados para este efecto. Ustedes han escuchado un montón de veces ahora en las noticias, hay casos relacionados entre los cuales los afectados dicen no, vamos a recurrir a las fuentes internacionales porque no confiamos en la justicia. El Estado en sí mismo también puede ser acusado de violar los derechos humanos cuando actúa por omisión. Bueno, ¿y qué quiere decir el actuar por omisión? Quiere decir el no hacer nada por asumir la responsabilidad puertas adentro del Estado. Puede decirse que es un tipo de Estado que suscribe acuerdos internacionales, pero no hace nada para implementarlos dentro del país, no hace esfuerzos para hacer de su vigencia una garantía de la población. Entonces, esto puede decirse de un estado donde las instancias de tipo administrativo y judicial no funcionan, las sentencias no se cumplen y hay una deficiencia en la forma en la que se enfrentan los reclamos de las potenciales víctimas. Por esa omisión, el Estado también puede ser acusado de violación de derechos. Ahora vamos a hablar, a hacer referencia a continuación, pero vamos a hablar de la dimensión positiva del Estado. Entonces, para que no suceda esto, de que el Estado se convierta por omisión en un facilitador de que sucedan violaciones a los derechos humanos, el Estado es quien debe garantizar en todo momento la vigencia y respeto de los derechos. ¿Por qué? El Estado podría ser acusado de violación a los derechos. Entonces, los derechos dentro de una sociedad moderna, en un Estado de derechos, deben ser garantizados en su vigencia y también en el tema de la protección a la autoridad. Es decir, las normas deben ser un imperativo y deben ser exigibles ante los tribunales respectivos. Entonces, en caso de infracción, u omisión, el poder político debe utilizar los medios coercitivos necesarios para que estén en vigencia los derechos humanos. Entonces, como consecuencia de esto, nacen los deberes del Estado respecto de los derechos humanos. Y el Estado lo que aparece es con un rol determinante en el respeto y vigencia que tengan los derechos humanos en su medio. Mientras más cuidadoso sea el Estado de hacer respetar los derechos, más positivo será el papel que este Estado esté desempeñando para la vigencia de los mismos derechos. Entonces, el Estado es a través de es a través de su aparato burocrático que acá aparece, bueno, con un montón de papeles y sus cosas, pero es a través de sus funcionarios y de su institucionalidad quien debe asumir la responsabilidad de hacer efectiva los derechos consagrados en los instrumentos jurídicos domésticos o internos o internacionales que haya suscrito. Se utiliza mucho cuando tiene que ver con derechos humanos el término doméstico para referirse a lo que sucede dentro del Estado. E internacional, bueno, para lo que está hacia afuera. Ese es un término nuevo que estamos utilizando en esta parte de la clase. Entonces, el Estado siempre va a aparecer como eje central en toda controversia acerca de acciones u omisiones para hacer efectivos los derechos. Entonces, es la autoridad del Estado el ente que directamente es responsable frente a cualquier acusación de violación. El Estado también es responsable de que dentro de sus límites se respeten las acciones que emprendan otros individuos, ¿no es cierto? De que los derechos sean respetados en acciones que emprendan unos individuos o grupos privados en contra de otros. Entonces, es deber del Estado garantizar en el ámbito de lo doméstico los derechos humanos. ¿Y cómo se garantiza esto? A través de la existencia y un real funcionamiento del Estado de Derecho. Esta garantía la asume el Estado
pasa a ser de derecho público, ya que es el derecho el que regula las acciones entre particulares y el Estado. Esto ya lo habíamos revisado en clases anteriores. Entonces, la vigencia del Estado de Derecho dista mucho de algo que sea real, ¿no es cierto? En la teoría existe muy bien, pero en la práctica no existe tan bien. El contenido que tienen los instrumentos internacionales de derechos humanos lo que hace es llenar el vacío que está producido por un deficiente funcionamiento del Estado de Derecho o por una vigencia escasa de los derechos a nivel interno de los estados, aunque estén reconocidos internacionalmente, porque hay estados que aunque han firmado los tratados internacionales, no los transforman en mandatos a su observación, a su vigencia y a la protección por parte de los tribunales nacionales. Hay un papel que desempeña el Estado y que es referente aparte de, o sea, que es muy importante en lo que tiene que ver con materia de derechos económicos, sociales y culturales. Sin que el Estado participe activamente en promulgar y en incentivar la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, estos derechos simplemente no existirían o se desvanecerían. Entonces el Estado puede aparecer en la vida internacional abogando por derechos sindicales, derecho a la huelga, el de la asociación, y sin embargo al interior carecer de una legislación adecuada que los proteja o un mecanismo que permita su real efectividad. En esta situación, el Estado lo que está haciendo es básicamente faltando a sus deberes, ¿no? No existe respeto en lo doméstico. Entonces, lo que debe hacer el Estado es preocuparse de que exista una legislación al respecto y luego que esa legislación funcione con recursos y mecanismos que sean pertinentes. Además, la legislación interna de cada estado debe tender a proteger la vigencia efectiva de derechos y más bien no ser un conjunto de disposiciones como suele pasar, que son carentes de efectivos mandatos y que solo respondan al deseo de las autoridades nacionales de aparecer bien ante la comunidad internacional, como que sí, estamos cumpliendo los compromisos asumidos en teoría, pero en la práctica no es así. Por eso es importante que se considere en el plano internacional que los derechos humanos están vigentes y son respetados y hay unos requisitos. En primera instancia está el tema de que es indispensable la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, para este efecto, lo que tiene que existir es una clara división entre los poderes del Estado, ¿no es cierto? En el que cada uno se origine separadamente de acuerdo con su propia normativa. Se considera que existe un Estado de Derecho cuando las autoridades y las personas que integran el grupo social y político están sometidas a normas impersonales y generales que son previamente establecidas y sancionadas. Estas normas obviamente son las leyes. De acá hice un extracto del libro que me pareció súper interesante y dice: cuando el poder ejecutivo invade arbitrariamente atribuciones de otros poderes del Estado, anulando el Estado de Derecho, serán los derechos humanos los más afectados, dando como resultado una suma de arbitrariedades. Y quiero hacer énfasis en esta parte que dice que las leyes no es que se las hacen ese rato a la medida de los actores políticos que están en ese momento, sino son leyes preestablecidas. Y ciertamente, en el caso del Estado ecuatoriano, parecería ser que las leyes, en lugar de estar preestablecidas, se cambian y se hacen a la medida de la coyuntura política de ese momento. Al igual que la clase pasada, hoy vamos a tener algunos videos, entonces este es el fin del primer video. Por favor, no se olviden de realizar el resumen. Muchas gracias.